¿Qué tal amigos? Buenas noches. Hoy, 20 de mayo, Día del Psicólogo, eh, pues son las 11:47 de la noche, pero no quería dejar desapercibido, no quería que la fecha pasara desapercibida, porque para mí como psicólogo es uno de los días más importantes del año, porque es cuando recordamos el deber que tenemos como psicólogos para con la sociedad. Entonces, pues, como les digo, no quiero que pase desapercibido y les tengo un regalo a todas las personas que están estudiando psicología, los que a lo mejor están saliendo de su carrera y están decididos a seguir en la práctica clínica específicamente. Quiero darles algunos tips, algunos puntos muy importantes para que tomen en cuenta si quieren montar su propio consultorio, si quieren dedicarse a la práctica clínica y que sepan pues más o menos todo el camino que, pues, que van a recorrer. Así es que aquí les van algunos puntos muy importantes, los 5, los 10, los 15, no sé cuántos vayan a hacer. Pero bueno, ahí van, ¿sale? Punto número uno. Una de las primeras cosas que yo pensaba que iban a suceder es que cuando yo saliera de la escuela y montara mi propio consultorio, yo lo iba a hacer hasta que tuviera una especialidad, hasta que tuviera una maestría y también hasta que tuviera un trabajo, ¿sí? Que me permitiera montar mi consultorio, ¿sí? Y entonces yo estaba esperando la oportunidad como de ese trabajo de gobierno para que de alguna manera eso me redituara y a partir de ahí empezar a generar ganancias para minimizar riesgos. Sin embargo, lo que ocurrió es que me dediqué como maestro a dar clases en diferentes cosas y al final de cuentas pues monté mi consultorio una vez que ya no me quedaron oportunidades a nivel de educación porque me estaba comiendo el tiempo. ¿Sí? Era estar en una escuela, luego ir a otra escuela, luego ir a otra escuela, luego ir a otra escuela. Y entonces cuando traté de instaurar mi consultorio, pues resulta que o daba clases o atendía mi consulta. Entonces me comía mucho el tiempo y ni aquí ni allá, ¿sale? Entonces, sí monté mi consultorio, pero no lo dedicaba al 100. Entonces, dedícate una pequeña parte de tu tiempo, pero esa parte no la toques, respeta el tiempo que es para tu consultorio. Si tú le vas a dedicar 2, 3 horas, dedícale esas horas, pero siempre, siempre con un horario, respeta tu horario. Así no tengas ningún paciente, respeta ese horario, ¿sí? Em, Regresando un poquito al tema que les había comentado, eh, estaba esperando que tuviera un trabajo seguro y entonces lo que ocasionaba es que no le echaba ganas al consultorio, ¿sí? Porque mi mente, mi tiempo lo estaba ocupando en conseguir algo que irónicamente no he conseguido, pero que ahorita mi consultorio está bastante bien, estoy muy orgulloso de ello. Em, pero bueno, regresando, segundo punto, empieza con el producto mínimo viable, ¿sí? Que es un concepto de marketing, de administración. Eh, en este caso, pues no ofrecemos producto, ofrecemos servicio. El servicio mínimo viable. ¿Qué es lo que se necesita para poder montar un consultorio? Si tú lees algún artículo, algún blog, etcétera, te va a decir que necesitas aproximadamente 70,000 pesos para poder montar tu propio consultorio, y lo cual es un error completamente garrafal, ¿sí? Empieza con lo mínimo viable. ¿Qué es lo que necesitas? Una mesa, 2 sillas, a lo mejor más adelante, obviamente tu computadora, que es lo que te va a salir más económico, pero si no lo tienes, pues mínimo tus formatos, sacar a lo mejor unos 10 formatos a la semana, porque probablemente no vas a empezar con mucha clientela, unos 10 formatos de entrevista, ¿sí? En donde vas a ir estructurando todas las consultas con sus guías de observación. Ese es otro punto más importante que voy a tratar más adelante. Pero ahorita nos regresamos a este. Producto mínimo viable, ¿sí?
tu mesa, tus sillas, donde trates siempre de tener un área que sea lo más privado posible. A veces no es posible, pero yo te voy a contar algo. Yo empecé, mi primera consulta, yo la di en, en un centro de salud donde no existía área de psicología. Mi primera consulta la di abajo de un palo de mangos, con 2 sillas y una mesa. Y eso fue suficiente para poder hacer un cambio importante en la persona que en ese momento estaba tratando. Así es que no trates de tener ya el consultorio con el clima, con la silla, con el banquito, con la cámara GESEL, con un buen sonido, etcétera. No, no es necesario nada de eso, ¿sí? Empieza con lo más básico. Así tú cobres 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos, no importa. Lo importante es que empieces y lo empieces lo más pronto posible. Vas a tener mucho tiempo libre. Ese es el tercer punto. Vas a tener mucho tiempo libre. Si tú dices, mi consulta la voy a empezar por las tardes de 5 a 8 de la noche, respeta ese tiempo. Y si no te llega paciente, ponte a leer, ¿sí? Ponte a mejorar todas las habilidades que te faltan por mejorar. Porque cuando nosotros salimos de la carrera, salimos a lo mejor haciendo un buen diagnóstico. Sabemos hacer un buen diagnóstico. La mayoría de las escuelas te enseñan a hacer diagnósticos de pie a pa, pero no nos enseñan a tratar. No estamos capacitados cuando salimos de la carrera de psicología general para dar consultas. Entonces, capacítate, ¿sí? Una de las mejores maneras de capacitarte es leyendo cursos, congresos, diplomados, y sobre todo ten a una persona, a otro psicólogo que pueda estarte supervisando. Esa parte es muy importante. Pero el primero que dije, libros, es algo que siempre tienes que estar, siempre tienes que tener un libro a la mano con el que te vayas documentando, con el que vayas aprendiendo, ¿sale? El hábito de la lectura es necesario para esta carrera de psicología porque las personas cuando vienen contigo tienen muchas expectativas, tienen la expectativa de que los vas a sacar de su problema. Así es que hay que ser responsables con esa parte y siempre estar capacitado lo más que se pueda. Y si viene un paciente, un cliente, como lo quieran llamar, un usuario, viene un paciente y ustedes no saben qué hacer, primero, pues lo que les enseñaron en la escuela, diagnostiquen. Para la siguiente sesión ya tienen que tener 1, 2 o 3 respuestas que le puedan dar al paciente respecto a la problemática que esté viviendo, ya sea alguna cuestión emocional, alguna cuestión somática, alguna cuestión o circunstancia que tenga que ver con su vida, con la toma de decisiones, etcétera. No importa el tema, pero ya tienen que haberse capacitado, haber leído, haberse actualizado un poco, ¿sale? Eh, Siguiente punto importante, la forma de vestir. Eh, Ahorita pues estamos pasando por un cambio bastante radical en donde ya no es necesario aparentemente la formalidad, pero la forma de vestir en muchos sentidos atrae a diferentes tipos de pacientes, ¿sí? Si tú, por ejemplo, eres una persona que viste, pues, obviamente, pues, todos cuando estamos en la universidad, los jeans, los tenis, la playera a veces rota, a veces todo carcomido, etcétera. No podemos vestir así una vez que estamos dando la práctica clínica en psicología, porque se supone que nosotros somos una... Las personas nos ven como guías. Entonces, si el guía no sabe cómo vestirse, pues no va a haber la confianza necesaria que le podamos expresar al paciente. Entonces, es muy importante eso, el cómo vestir. Y no me refiero a estar a la moda ni nada por el estilo, se refiere a estar limpio, tener un buen peinado, tener las uñas limpias, estar limpio, estar higiénico, es muy importante esa parte. Otro punto importante, eh, a veces los colores que nosotros utilizamos tienen una implicación emocional. Por ejemplo, las personas que visten gris, negro y café
son personas que tienden mucho hacia la depresión. Si tú eres una persona de ellas, bueno, entonces chécate cómo te sientes, ¿sí? Si vistes negro y gris, no hay tanto problema, pero ver negro, gris y café todo el tiempo, entonces muy probablemente le hace sentir una sensación como de tristeza al paciente y no creo que quieras eso, ¿sale? Siguiente punto. Anteriormente, la ubicación de tu consultorio era muy importante. ¿En dónde lo ibas a colocar? Si en la zona centro, en las zonas a lo mejor de más alto caché o a lo mejor, no sé, en una esquina, etcétera. Actualmente eso ya no importa. Gracias a las tecnologías, gracias a Google Maps, etcétera. Lo que sí tienes que hacer, en lo que sí tienes que trabajar, es en marketing, ¿sí? En administración, en contabilidad. Tienes que saber y tienes que comprender que tu carrera es apenas la base, es la punta, la puntita del iceberg. Lo que tú estudiaste no es suficiente, ¿sí? Así es que en la medida que tengas oportunidad, inscríbete a una página web o a algún youtuber que sea contador y que te enseñe a hacer facturas y que te enseñe toda esa parte de facturación, de cómo darte de alta en el SAT, cómo darte de alta en Cofepris, etcétera. Todos esos aspectos administrativos los tienes que aprender. Y entre más rápido lo aprendas, más profesional te vas a ver ante los demás, incluso ante las empresas, porque las empresas van a contratarte. Número dos, tienes que aprender de marketing, ¿sí? De marketing digital específicamente. Uno de los aspectos que más me ha resaltado a mí es el escribir en blogs. Cuando tú escribes en blogs algo acerca de algún tema, te mejoras en un posicionamiento web a nivel de Google. Entonces, si tú estás bien posicionada en Google, la gente te va a buscar. Así es que aprende a escribir, aprende marketing, aprende marketing de afiliados, aprende marketing de contenido, todo eso bajo un mismo esquema, ¿sí? Y es un mundo completamente nuevo para las personas que nada más nos dedicamos a psicología, pero bueno, hay que entrarle. Número 3, cuando yo estaba empezando, estaba contratando sección amarilla, estaba contratando, me salía en el periódico, traté de salir en la radio, etcétera. No, me regreso al punto 2, marketing digital, ¿sí? Ahí es donde vas a poder posicionarte de una mejor manera. Número 4, varía tus servicios. No es solamente que aprendas a dar terapia individual, ¿sí? Sino que también explora un poco los diferentes tipos de terapia, las diferentes modalidades. Especialízate en algún tipo de problema, no solamente en algún tipo de terapia, especialízate en algún tipo de problema, en algún tipo de trastorno, por ejemplo, o en algún tipo de actividad que tú hagas. Ejemplo, especialista en adicciones, especialista en ansiedad, depresión, en Parkinson, en el aspecto psicológico del Parkinson, en enfermedades crónico-degenerativas a través de la psicología de la salud. Especialízate, por favor, ¿sí? Y eso te va a permitir entrar en un mercado nicho, ¿sí? Es decir, la psicología es tan amplia, la psicología clínica es tan amplia también, que si no nos especializamos nos vamos a perder y no vamos a poder conocer a fondo eso que estamos tratando eh, de llegar a ese público, ¿sí? Entonces, busca nichos de mercado y especialízate en esos nichos de mercado. ¿Qué otra cosa? Les puedo decir, lean mucho de todos los temas, ¿sí? De finanzas, de administración, de historia, de geografía, de agricultura, de estadística. Un psicólogo debe de saber de todo, un psicólogo clínico debe saber de todos los temas, porque te vas a encontrar con que hay personas que van a pensar diferente a ti. Y si tú no sabes cómo piensan esas personas, por ejemplo, de acuerdo a su profesión, de acuerdo a su religión, de acuerdo a su partido político de elección, etcétera, necesitas saber de todo eso para poder entender al paciente, ¿sí? Porque hay pacientes en los que no se puede entender porque no hay tema, ¿sí?
Otro punto importante es que si bien es cierto que no importa la edad, en el sentido de que a veces em, tú puedes atender, tú de a lo mejor 20 años que vas saliendo de la carrera, 22 años que vas saliendo de la carrera de psicología, o 23 ya con 23, 24 ya con la especialidad o con algún diplomado, sí puedes atender a una persona de 60 años que está pasando a lo mejor por una depresión y está bien, pero a lo mejor tengas que entender un poco más o vas a dar una mejor consulta con más experiencia cuando a lo mejor tú hayas pasado por un momento que la persona te esté platicando. Ejemplo de ello, para dar terapia de pareja, la, eh, de cierta manera, la, los libros, ¿sí? Sí, los libros en general te dicen, es que no necesitas estar sufriendo para poder entender a la persona que estás atendiendo. Pero en el aspecto de la pareja, sí necesitas haber tenido una pareja, sí necesitas haber vivido cierta experiencia de duelo, eh, de separación, de conquista, etcétera. Tienes que desarrollar habilidades personales en el aspecto de la pareja para poder dar terapia de pareja. Si no las tienes desarrolladas, a lo mejor tengas toda la estructura en nivel de contenidos, toda la información, pero no sabes cómo se siente y eso hace que no llegues a conectar con un paciente. Otro punto importante que quiero resaltar es que no todos los psicólogos son para todos los pacientes y no todos los pacientes son para todos los psicólogos. No te sientas mal si un paciente de pronto llega a una sesión y se va aparentemente bien y contento y hace su cita y no llega. Muchas veces tiene que ver con aspectos económicos, en otras cosas tiene que ver con que no está lo suficientemente motivado. Y con motivado quiero decir desesperado. Porque cuando nosotros llegamos a nuestra zona de confort de, ya no me duele el estómago, ya no me tomo la medicina. Y vuelven a recaer a los 3 4 meses. Pero bueno, ese es otro rollo. Eh, no están suficientemente motivados o a lo mejor no les caíste bien. ¿Sí? Si no hay un buen rapport, ¿sí? Obviamente que no vamos a poder crear esa confianza con el paciente, pero no solamente basta con esto, porque a veces aunque hagas un buen rapport, al paciente no le vas a caer bien. Y si no le caes bien y no te respeta como profesional, entonces probablemente no se va a quedar contigo. A lo mejor deje de buscar psicólogo o psicóloga o simplemente vaya con otra persona, porque no hubo un clic entre psicólogo y paciente, o cliente, usuario, como quieran llamarle, no siempre va a haber ese clic y hay que buscarlo. Pero si tú mismo sabes que no puedes tratar a ese paciente, no por su trastorno, no por su circunstancia, sino por su persona, porque no empatan, no te sientes mal, derívalo con algún colega, con alguna colega, para que lo trate, ¿sí? No todos los psicólogos son para todos los pacientes, no todos los pacientes son para todos los psicólogos. Bien, me voy otra vez a la parte administrativa. Eh, lo voy a manejar de esta manera. Págate un sueldo. Del coste de la consulta, agarra, digo, cuando estamos saliendo de la carrera generalmente todavía vivimos con nuestros padres, la mayoría de los mexicanos. Entonces, si está en tu posibilidad del coste de la consulta, agárrate el 50%, ¿sí? Y guárdalo. Y eso te va a ir sirviendo para que vayas haciendo crecer tu consultorio y para que vayas invirtiendo en lo que necesites del consultorio. La otra parte, divídela respecto a los gastos que tú necesites, pero págate un sueldo, ¿sí? A lo mejor sea, si la consulta la diste en 50 pesos, en 100 pesos, o en 500 pesos, o en 1000 pesos, no sé en qué costo esté, de acuerdo al estado en el que estés, pero págate un sueldo y va a ser un porcentaje, ¿sí? Y con eso aprende a vivir, ¿sí? Porque la mayoría de las personas se gasta el dinero y entonces por eso no hacen crecer su negocio, ¿sí? Y aquí quiero hacer hincapié. Eh,
la psicología no es solamente ayudar a las otras personas, ayudamos a través de un intercambio, ¿sí? Un intercambio de intereses. Y es una relación recíproca en la medida de que yo valoro mi trabajo y por eso lo cobro, y la otra persona valora su trabajo, ¿sí? Y por eso lo cobra. Entonces, así como la otra persona cobra, también nosotros cobramos. Ojo, no es la única manera de cobrar. Hay personas que son, por ejemplo, de escasos recursos y que me han llegado a traer una gallina, me han llegado a traer un conejo, etcétera, y es bien recibido, nada de esa parte de no, 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 aquí no se aceptan regalos ni nada por el estilo, no, porque es una de las cosas en las que tú sabes que estás haciendo bien tu trabajo por el agradecimiento de las personas. No solamente se paga con dinero, pero mi recomendación es siempre cobrar de una u otra manera, ¿sí? Porque eso le da valor a tu trabajo. ¿Sale? A veces puede haber un trato de intercambio de trabajos, ¿sí? Oye, el electricista, este cuate sabe de electricidad, pero no tiene dinero, se siente mal, órale, te recibo, pero fíjate que, no sé, a lo mejor tengo que modificar la instalación eléctrica o algo por el estilo. Bueno, un trabajo por otro trabajo y está bien, está todo dar, ¿sale? Si es que busca siempre ese aspecto de ganar, ganar. Capacítate en ventas también, ¿sí? Para que tú puedas hacer ese tipo de tratos. Ahora, otro aspecto muy importante, como todos los seres humanos también tenemos miedos. Entonces tenemos miedo a que nos juzguen, tenemos miedo a que nos salgan mal las cosas. Pero si siempre vamos a estar pensando así, no vamos a poder. Por eso me regreso al otro punto. Servicio mínimo viable implica también el hecho de que si estás, por ejemplo, formando un taller, lánzalo como una prueba piloto y dalo a 5, 6, 7, 8 personas dependiendo cuántas necesites y entonces recaba datos, retroaliméntate respecto a cómo haya salido y a lo mejor en un mes lo vuelves a lanzar a otra población, pero ya está mejorado. No quieras siempre sacar las cosas perfectamente porque entonces no vas a sacar nada al mercado y nadie se va a beneficiar de lo que tú puedas aportar a la sociedad. Conforme vayas creciendo en tu consulta, vas a ir adaptando tu consultorio. Entonces, vele invirtiendo no solamente en mobiliario útil, ve haciendo que tu paciente se sienta cómodo, ¿sí? A lo mejor una silla más cómoda, ¿sí? A lo mejor un sillón más cómodo, una silla más bonita, un cuadro por aquí, por allá. Todo eso va haciendo que el paciente se sienta mejor. Cuando yo hice una renovación importante en mi consultorio, una de las cosas que me dijeron en el primer mes, pacientes tanto que ya tenía como pacientes nuevos, me dijeron, doc, porque me dicen doctor, eso es algo con lo que te vas a tener que acostumbrar. eh, Su lugar cambió, me siento muy cómodo, me siento con paz. Entonces, tu lugar tiene que transmitir paz, ¿sí? Para que las personas, desde que vayan subiendo las escaleras, desde que abran la puerta, desde que sepan que les toca consulta contigo, desde ese momento se sientan bien, ¿sí? Esa parte es muy importante. Tienes que empezar a crear ambientes. Lo que me lleva a al siguiente punto. Empieza a cambiar tus circunstancias. Empieza a planear los cambios. Por ejemplo, es que resulta que yo quiero, a lo mejor, este, no sé, eh, quiero poner una pared, quiero poner un espejo, algo que me vaya a servir. Bueno, pues eso lo tienes que planear a nivel económico, pero también a nivel de cómo va a cambiar tu interacción a partir de eso. Eh, Otro punto importante es no quieras especializarte en todo. Cuando nosotros estamos jóvenes en el área de la psicología, cometemos dos errores garrafales. El primero de ellos es quiero comerme al mundo y yo soy el más chingón porque acabo de salir de tal diplomado o quiero de tal maestría, etcétera. Entonces queremos atender todo, ¿sí? Cuando atendemos todo no nos especializamos en nada. Entonces eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo te das cuenta de que tú puedes a lo mejor ser mejor tratando depresión,
o tratando ansiedad, o tratando adultos, o jóvenes, o niños, etcétera. Vete dando cuenta de en qué área te quieres desarrollar más y especialízate en ese grupo poblacional, en esa problemática, en esa técnica, ¿sí? Y en ese lugar, ¿sale? Esa parte es muy importante. Te vas a ir dando cuenta qué es lo que se te facilita y eso explóralo. Cuando te vayas a anunciar, acuérdate que un anuncio, cuando tú lo ves por primera vez, actualmente lo ignoras. Entonces, tienes que tratar de posicionarte a nivel de páginas web, tienes que estar en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Trata de estar en todos los medios para que las personas te conozcan, no solamente las de tu ciudad, sino de que te conozcan al menos en tu estado o en tu país si es posible, ¿sí? Eso te va a dar flujo porque estás compartiendo información y eso es muy importante. Y regresando al punto anterior, que ya se me estaba olvidando, es el hecho de que cuando estamos saliendo de la carrera o nos queremos comer al mundo o creemos que no somos capaces de tratar cierta problemática. Entonces, o una de dos, o se los mando a un colega, ¿sí? Que a lo mejor empezó igual que ustedes, pero que sí se atrevió, o se lo mandan al psiquiatra, ¿sí? En ese aspecto yo tengo una opinión muy específica, muy personal. Eh, Capacítate siempre, estate siempre capacitando y no dudes de tus capacidades. Si hay algo que tú no puedas hacer, aprende a hacerlo. No se lo pases a la primera, a menos que de verdad sea necesario. ¿Qué quiero decir con esto? Es que a veces hay personas que me dicen, es que, pues, a lo mejor me atendió tal alumno suyo y me recomendó con usted porque tengo esta problemática. Y yo cuando los reviso, perdón, cuando los entrevisto, me encuentro con la problemática que no es tan grave y que a lo mejor sí lo pudieron atender el estudiante de psicología que lo estaba, con el que me recomendó a mí, ¿sí? Pero tiene que ver más con una situación de confianza, ¿sí? Pruébense a sí mismos de que pueden. Si no se prueban, entonces nunca vas a generarse esa confianza. Sálganse de su zona de confort atendiendo algo que no puedan, ¿sí? Porque eso les va a permitir crecer, ¿sí? Hay ocasiones en las que les van a llegar pacientes que son difíciles efectivamente. Entonces mejor busquen orientación con su maestro, su maestra de confianza, búsquense un mentor que los esté orientando y manténganse siempre en contacto. No suelten al paciente en la primera, ¿sí? A menos que de plano no tenga nada que ver con lo que ustedes saben, ¿sí? Yo, por ejemplo, eh, si es temas de niños, ¿sí? Yo no atiendo a niños menores de 5 años. ¿Por qué razón? Porque no embono, simplemente. Entonces, de arriba de 6 años, como que ya tienen más desarrollada el habla, ya puedo jugar más con ellos, etcétera. Entonces, yo sé que sí los voy a atender bien, pero niños de 5 años para abajo, a lo mejor sí doy la primera entrevista porque es a nivel familiar y después de ahí yo decido si atiendo a los papás o al niño si lo voy a canalizar con algún otro compañero, etcétera. Pero es porque sé que ese no es mi tema, ¿sí? Sé que no lo voy a poder tratar. Y bueno, pues esos son algunos consejos que les puedo dar, algunos regalos que les puedo dar, adelantándole parte de mi experiencia. Eh, y bueno, espero que les haya gustado. Cualquier cosa que ustedes quieran preguntarme, si este video obviamente les gusta, voy a estar subiendo más. Este video a lo mejor lo encuentran en Facebook, a lo mejor lo encuentran en YouTube, no sé dónde lo vayan a encontrar, pero si te gustó, pues compártelo. ¿Sí? Si consideras que le puede servir a alguien, a algún estudiante de psicología que está a punto de egresar o que ya egresó, que está haciendo su servicio social y quiere tener un poquito de orientación, entonces etiquétalo en este video, ¿sí? Y compártelo con las personas que quieras, por favor. Sale. Te saluda el psicólogo Misael Lima Cárdenas desde la ciudad de Tapachula, Chiapas, siendo las 12:20.
Cuídate mucho, cuídense mucho todos ustedes los que me están viendo y hasta la próxima. Feliz Día del Psicólogo 2021.